Hola, doctor. Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ahora no batallé para conectarme. Rápido. Si quieres, doctor, vamos a esperarnos unos minutitos nada más para Sí, ver claro. si se van metiéndose más personas y ya poder empezar. Mira, ya se están empezando a integrar. Hola, ¿cómo estás, Mayra? Rosy, Brisi, Luis, Dalinun. Bueno, muchas gracias a todos. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias por darme tu tiempo y espacio para que nos platiques más de este tema. Un tema que en octubre se hacen muchísimos esfuerzos, pero realmente es un tema que debemos de ver todo el año. A todos los que están con nosotros, déjame presentarte. Él es el doctor Jaime Tamés, es cirujano especialista en mama en el Centro de Cáncer de Mama del Hospital Zambrano. Es profesor clínico del TEC Salud y profesor de pregrado y posgrado del Tecnológico de Monterrey. Es socio fundador de la Asociación Civil MINC. Es director de Eva Risk, algo que nos vas a platicar más tarde. Y es codirector del programa Alerta Roja. Entonces, pues bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros y compartir tu tiempo, que sabemos que en octubre es un mes con muchísimas cosas para ustedes los especialistas en mama. Entonces, pues muchísimas gracias. No, gracias a ti, gracias por invitarme. Le mando un saludo a toda la gente que nos está viendo y escuchando. Y pues el mensaje que con el que iniciaste creo que es muy, muy claro. Octubre se nos da la oportunidad en redes, en televisión, en radio. Mucha gente comparte información muy valiosa acerca del cáncer de mama, pero creo que es importante que la gente entienda y que sepa que no es nada más un problema de octubre. O sea, la realidad es que estamos todos los meses, todos los días diagnosticando pacientes nuevas con esta enfermedad y todas esas pacientes están deseosas, pues, de tener un buen diagnóstico, de tener un buen tratamiento. Pasan por ciertas situaciones y momentos de angustia, de estrés, el momento de la noticia. Y bueno, lo que estamos haciendo nosotros, al menos de mi parte en las redes sociales, pues es tratar de compartir información que creo que es valiosa para ellas, para que puedan tomar mucho mejores decisiones acerca de su tratamiento. Claro que sí. Bueno, doctor, para empezar, yo quería que platicaras un poquito porque mucha gente dice, si yo no tengo una bolita y no me siento una bolita, significa que estoy bien. Entonces, ¿el cáncer es tener una bolita o el cáncer de mama es no tener una bolita? ¿Qué es el cáncer de mama? Bueno, mira, el cáncer de mama es una enfermedad que actualmente, a partir del 2021, se convierte en el cáncer más frecuente a nivel mundial. Anteriormente era también el cáncer de pulmón, pero el 4 de febrero, el Día Mundial del Cáncer, la Organización Mundial de la Salud nos informó que el cáncer de mama supera al cáncer de pulmón. Por eso la importancia del tema. Y el cáncer en sí, pues es o inicia como un grupo de células anormales que crecen fuera de control, formando un tumor o una masa en el tejido mamario. Y como lo mencioné inicialmente, son células. Y el cáncer en la etapa más temprana no genera ningún síntoma. Y afortunadamente tenemos la tecnología actualmente para poder diagnosticar el cáncer antes de generar un síntoma. Para eso es la rutina que todas las mujeres tienen que hacer para detección oportuna del cáncer de mama, porque sabemos que si lo detectamos sin síntomas en etapas muy tempranas, cuando todavía no se forma un tumor, que es una etapa cero o carcinoma in situ, las probabilidades de sobrevivir de esa paciente son muy, muy, muy altas, siempre y cuando reciba un tratamiento correcto. Ok. Y por ejemplo, hablabas de etapas. ¿Cuáles son las etapas del cáncer de mama y qué diferencia hay entre una y otra?
Cuando se diagnostica una paciente con cáncer de mama, parte muy importante para poder tomar decisiones es etapificar a la paciente. Entonces, generalmente la paciente se hace un estudio de imagen, mamografía, ultrasonido, se identifica algo anormal que nos es sospechoso de malignidad. Recuerden que con los estudios de imagen realmente no podemos decir eso es un cáncer o no, podemos decir sospecha. Esto es de baja sospecha, moderada sospecha, alta o muy alta sospecha. Al final, siempre que exista la sospecha, tenemos que hacer una biopsia. Y la biopsia actualmente, la mejor biopsia que podemos realizar es una biopsia con una aguja, se llama aguja de Trucut. Ahorita traemos una campaña muy fuerte, los cirujanos de mama, porque lamentablemente los abordajes diagnósticos que se les realizan a las mujeres no son los abordajes correctos o no son los abordajes actuales. Por poner un ejemplo, hay una bolita palpable en la mama, le hacen un estudio de imagen, le dice que es sospechoso de malignidad, acuden tal vez con el médico no mejor capacitado para atender una patología mamaria y deciden operar a la paciente. Entonces la operan, resulta que es un cáncer y lo es cuando ya vienen a pedir una segunda opinión. Y ese retiro del tumor para hacer diagnóstico actualmente no es necesario y el pronóstico de la paciente sí puede llegar a cambiar si la operan de inicio cuando una paciente probablemente no era candidata a una cirugía de inicio. Pero bueno, al final se hace el diagnóstico. Y ya que se hace el diagnóstico, tenemos que empezar a hacer una serie de estudios, estudios complementarios. Hay pacientes, por ejemplo, que van a meritar una resonancia magnética. Habrá pacientes que tengamos que revisar la axila para ver si hay algún ganglio sospechoso o no y biopsiarlo. Algo muy, muy importante es algo que se llama panel de inmunohistoquímica, que son los marcadores. Son los marcadores del cáncer, que si quieres ahorita hablamos un poquito más de ese tema, pero ese panel de inmunistoquímica es sumamente importante realizarlo antes de empezar cualquier tratamiento, porque nos va a dictar probablemente cuál va a ser el inicio de tratamiento para esa paciente y el pronóstico. Hay ocasiones que pedimos estudios de extensión, que quiere decir cuando sospechamos que hay enfermedad en otro órgano, fuera de la mama, fuera de la axila. Es importante realizarlos. Hay ciertas indicaciones, no todas las pacientes lo van a meritar, pero toda esta información que tenemos que recabar posterior al diagnóstico, que generalmente nos lleva una semana, 10 días, es sumamente importante para el médico para decir, esta paciente, ok, tiene un cáncer de mama, es de este tipo, esta es la etapa va a depender del tamaño del tumor, de si hay enfermedad en los ganglios o no, si hay enfermedad en otro órgano y del tipo de cáncer, del subtipo molecular. Y ya teniendo toda esa información, ahora sí, lo que sigue es presentar el caso en un panel multidisciplinario, que es una sesión que tenemos, al menos nosotros en el Centro de Cáncer de Mama cada martes. Se presentan todos los casos nuevos de cáncer y se planea un plan de tratamiento personalizado para la paciente. Entonces, a esa paciente nosotros firmamos un documento donde se planteó un tratamiento, se lo expresamos a la paciente, le explicamos el porqué de las cosas y el porqué cada uno de los tratamientos. Ok. Y doctor, por ejemplo, las personas que nunca han asistido a realizarse una mamografía, ellas primero tienen que ir con un mastólogo, tienen que ir con el ginecólogo o pueden llegar directamente a la clínica, al hospital y pedir una mamografía. Hay muchas dudas en que las personas que apenas están cumpliendo 40 años y dicen, ay, ya me toca, no saben qué hacer. ¿Cuál sería como el primer paso? Mira, yo creo que el primer paso que una mujer tiene que saber es conocer su riesgo. ¿Ok? Dependiendo del riesgo de la mujer es a la edad a la que empezamos a hacer estudios de imagen. Por ejemplo, tenemos pacientes que tienen antecedentes personales o familiares que van a incrementar la posibilidad de que desarrolle cáncer de mama. Actualmente contamos con herramientas
para poder calcular el riesgo y categorizar a las pacientes en grupo de riesgos. Y por poner un ejemplo, habrá la paciente que tiene alto riesgo y tal vez no es necesario esperarse a los 40 años, tal vez esa paciente va a necesitar estudios a los 35, habrá pacientes que a los 30, habrá pacientes que a los 25. Habrá pacientes que podrán ir con el ginecólogo, pero habrá pacientes que necesiten ir con un médico especialista. Al final, la idea y lo que queremos nosotros expresar y el principal mensaje que queremos dar es una detección oportuna de cáncer de mama. Lamentablemente en nuestro país, al menos el 60-70% de las mujeres se diagnostican en una etapa avanzada. ¿Qué quiere decir? Que se diagnosticaron ya que tenían síntomas. Pero recuerden que una detección oportuna realmente es cuando podemos detectar el cáncer antes de que presente un síntoma. No quiere decir que una paciente que se diagnostique cuando hay un síntoma le vaya a ir mal a la paciente. Lo que queremos decir es que las posibilidades de sobrevivir, el plan de tratamiento puede ser mucho mayor conservador, menos radical, menos probabilidad de recibir quimioterapia, es que cuando se diagnostica la enfermedad en una etapa muy temprana. Realmente no, uno puede ir a hacerse un estudio de imagen a algún centro y quiero, Sandra, aprovechar que estamos hablando de ese tema para que hablemos de la importancia de acudir a un centro de radiología especializado. Lamentablemente tenemos muchas dificultades de pacientes que acuden a centros donde el equipo no es el ideal, donde la técnica que realiza la mamografía no es la más capacitada, pero lo más importante es quien interpreta tu estudio. Eso es lo que hace la gran diferencia para un diagnóstico oportuno. Existen radiólogos que se dedican exclusivamente a la interpretación de los estudios de imagen, llámese mamografía, ultrasonido o resonancia. El problema es que solamente existen 350 radiólogos de mama en el país. Afortunadamente, un número importante de radiólogos expertos en mama están en nuestra ciudad. Entonces, no es nada más el irme a hacer un estudio de imagen, es hacer realmente un estudio de imagen de calidad y crear una rutina. Acuérdate que si tú te haces una mamografía y cada año te haces tu mamografía y te llega a dar un cáncer, ese cáncer se va a detectar muy pequeño. No se vale hacerse una mamografía y luego ir cada 3 años, cada 5 años, cada vez que algún conocido se diagnosticó y entonces estoy toda angustiada. Aquí hay que crear una rutina de estudios de imagen de calidad y consultas con el especialista. Ok. Entonces, por ejemplo, en el Hospital Zambrano, que es donde usted está, ahí pueden acudir, hacen la cita, y ahí mismo se les entrega como el diagnóstico. Pues mira, depende. Yo tengo la fortuna de estar ahí en el mismo piso donde está el centro de imagen de mama. Ahí estamos todo el equipo que sirve para diagnosticar y tratar patologías mamarias. No nada más vemos cáncer, también vemos enfermedad benigna, premaligna, pacientes de alto riesgo, etcétera. Y bueno, yo tengo dentro de el servicio que estoy dando a mis pacientes es un programa que se llama Pink Stop, Ok, como pone un alto al rosa. ok. Y el servicio que les ofrezco es que las pacientes en el mismo día ellos llegan al estudio de imagen, se hacen su mamografía, su mamo y eco, algunas solamente eco, luego esperan tantito en la sala de espera, pasan a la consulta, yo les hago un cálculo de riesgo, las reviso y en ese mismo momento les doy su resultado de los estudios de imagen. Los veo yo y los ve una radióloga de mama, hacemos un diagnóstico, se les entrega y ya no hay necesidad de que tengan que acudir 2 días o 3 días, etcétera. Entonces, pues de alguna forma lo que ofrecemos es un servicio rápido y de calidad para un diagnóstico oportuno. Excelente. Y bueno, doctor, por ejemplo, de síntomas, ¿de qué síntomas estamos hablando? ¿De una bolita y de cambios en los senos? ¿Qué tipo de cambios son?
Hay algo que se llama autoconocimiento mamario, que es algo que tienen que conocer todas las mujeres. Y dentro de autoconocimiento mamario, pues está que ustedes conozcan su cuerpo. Ujú. No hay nadie mejor que ustedes para conocer su cuerpo, identificar qué es normal y qué es anormal. Y aquí voy a dar una recomendación, no nada más a las mujeres, sino también a los hombres, no nada más de mama, sino de todo nuestro cuerpo. Tenemos que estar bien al pendiente de nuestro cuerpo. En el caso de mama, si tú te llegas a palpar alguna bolita, ya sea en la mama, en la axila, salida de sangre por el pezón, cambios de coloración en la piel, retracción, hundimiento, esos son datos de alarma. No quiere decir que vas a tener un cáncer. Lo que quiere decir es que tienes que ir a buscar una consulta con un especialista para que él te revise, te haga los estudios de imagen que necesitas según tu edad y tu riesgo y posteriormente decidir, ¿sabes qué, Sandra? Eso no es nada. O ¿sabes qué, Sandra? Eso es algo que tenemos que estudiar más a profundidad, vamos a hacer una biopsia. O ¿sabes qué? Es algo que podemos ver cada 6 meses. O sea, se abre un sinfín de posibilidades diagnósticas, pero vamos a depender siempre de la consulta con el médico, de los estudios de imagen de calidad para poder decidir. Ahora, un mensaje muy importante que ya lo han compartido en muchas ocasiones es que no todas las bolitas resultan ser cáncer. Ok. Luego tienen el miedo de que me palpo algo y lo, pues, eh, no quiero que sea cáncer, entonces me espero un poquito. Entonces, no se queden con esa idea y yo las invito sinceramente en que no tarden mucho en buscar atención. Si resulta que te palpas algo y eso algo desapareció en los próximos días, pues no va a hacer nada. Pero si algo persiste en tu cuerpo, es preferible acudir lo más pronto posible para saber exactamente qué es. Perfecto. Ok, doctor. Bueno, yo aquí tengo muchas preguntas que me mandaron, pero las vemos al final y ahorita me platica lo de Eva Riz. ¿Qué es Eva Riz? Mira, yo junto con otros médicos que nos dedicamos exclusivamente a ver patología mamaria y cáncer de mama, tenemos una asociación que se llama MILC. MILC es Médicos Investigadores en la Lucha contra el Cáncer de Mama. Es una ONG diferente a lo que están acostumbrados la gente a conocer, porque al ser una ONG formada por médicos, los programas que tenemos vienen a solucionar problemas muy específicos que tenemos en nuestro país. Tenemos 4 programas y Eva Risk es un programa que estamos por iniciar. Eh, en los próximos días se va a lanzar. Los invito a que nos sigan en las redes sociales de MILC, MILC, o directamente en mis redes como dr.jaime.tamés. Ahí se van a dar cuenta cuando empecemos con el programa de Eva Risk. Pero lo que queremos es que todas las mujeres tengan acceso a conocer su riesgo. De esto que platicamos en un inicio, de la importancia de conocerlo, de hablar con tus familiares, de preguntar si hay cáncer en la familia, qué tipos de cáncer, a qué edad se diagnosticó. Y luego esa información dársela al médico. Bueno, a veces el médico no es experto en el tema y es un tema que a mí me encanta. Tengo la oportunidad o tuve la oportunidad de hacer 6 meses en una universidad de Estados Unidos un entrenamiento para cálculo de riesgo, identificación de pacientes de alto riesgo, de mutaciones, etcétera, y manejo de estos pacientes. Y entonces lo que queremos es que el riesgo lo conozcan todas las mujeres. Es una página web www.evarisk.com.mx. Se meten por la página web, hay que llenar un cuestionario, que es un cuestionario donde pones tu nombre, tu correo electrónico, un teléfono, tus antecedentes personales, familiares, ginecobstétricos. Es un cuestionario que es sencillo de responder. Y entonces, ya llenando tu cuestionario, posteriormente, 24 a 48 horas, tú recibes un documento PDF donde se te dice tu riesgo y las recomendaciones según tu riesgo. Entonces, categorizamos a las pacientes.
pacientes de riesgo normal, pacientes de riesgo moderado, pacientes de alto riesgo con riesgo genético bajo, alto riesgo con riesgo genético alto. Okay. También está creada para mujeres que ya desarrollaron cáncer. Entonces, tú metes tu información y esas pacientes que ya desarrollaron cáncer de mama, les decimos, ¿sabes qué? Tú eres una paciente con un riesgo genético bajo o eres una paciente con riesgo genético alto. Y ahí es un PDF y ahí les decimos, ¿sabes qué? Tú tienes que empezarte a hacer la mamografía a los 35 o a los 30. Ahí podemos identificar las pacientes, por ejemplo, que se pueden beneficiar de algo que se llama resonancia magnética de mama, que es un tercer estudio de imagen, además de la mamografía del ultrasonido, que está indicada para estas pacientes de alto riesgo. Podemos identificar pacientes, por ejemplo, que se beneficien de un medicamento para bajar riesgo, pero creo que la información más valiosa es poder identificar esas pacientes que no han desarrollado cáncer de mama y que puedan ser candidatas a realizarse una prueba genética. Okay. Podemos dar asesorías, podemos realizar pruebas y podemos identificar pacientes de muy alto riesgo en las que podemos hacer realmente medicina de prevención. Acuérdate que el cáncer de mama no se puede prevenir, pero en ese grupo de pacientes sí podemos implementar estrategias para reducción de riesgo y prevención. Entonces, podemos identificar pacientes sanas, de alto riesgo y que probablemente no conocían esta información y esta información, este tipo de alteraciones genéticas o mutaciones, la van a beneficiar para ellas, pero también para toda su familia, porque se empieza a generar un mundo de información, hay que empezar a estudiar los hermanos, papá, mamá, en algún momento vamos a identificar los niños, o a los hijos los vamos a poder estudiar ya cuando sean mayores de edad. Y entonces vamos a poder realmente obtener información pero muy valiosa para toda la familia. Esa es la idea de hacer el programa de Barriz. Y bueno, lo estamos lanzando, creemos que va a tener mucho interés y pues bueno, cuando tengan oportunidad, métanse a las redes y ahí se van a dar cuenta. Probablemente la próxima semana ya lo estemos iniciando. Perfecto. ¿Y esta es gratuita? No, no es gratuito, va a tener un costo de 280 pesos Okay. y lo van a poder pagar por la misma plataforma. Okay. Se ponen ahí los números de tarjeta, etcétera, se pone pagar, son 280 pesos. Y bueno, lógicamente estamos buscando la forma de hacerlo más accesible, pero al final tenemos que pagar un software para cálculo de riesgo, un médico especialista tiene que analizar esa información y entonces tiene que generarse un documento, una plataforma. Al final es un tema que involucra tiempo, expertise, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, doctor, de ese cuestionario que las personas lo vamos a llenar, de ahí ya se puede desprender si vale la pena hacerte una prueba genética para ver si tienes el gen BRCA1 y el de BRCA2. Ok. Al final, BRCA1 y BRCA2 son los genes que generalmente están asociados al cáncer de mama hereditario. Okay. Son los más frecuentes, pero también hay otras mutaciones, no nada más esas. Okay. Y sí, al final queremos identificar mujeres sanas con antecedentes familiares que puedan ser candidatas a esas pruebas o pacientes que ya padecieron cáncer de mama o cáncer de ovario o algún otro tipo de cáncer que junto con sus antecedentes familiares puedan ser candidatas a hacerse este tipo de pruebas. Contamos con un genetista, el cual les va a hacer una evaluación y bueno, va a entrar a un proceso de estudio, de pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. Ok, doctor. Y ahorita actualmente de tratamientos de cáncer de mama, hemos escuchado que hay radiaciones, hay quimioterapias, hay inmunoterapia. ¿Hay algo más que esté faltando? ¿Hay algo nuevo que ya haya salido al mercado? Además de esto, porque todo el mundo le saca la vuelta a las radiaciones, le saca la vuelta a la quimio, etcétera. Ha evolucionado el tratamiento de cáncer de mama de forma impresionante y esto es gracias a la investigación. MILC significa Médicos Investigadores en la Lucha contra el Cáncer de Mama.
todos los programas que tenemos, todos terminan publicándose en revistas internacionales acerca de los resultados que obtenemos y los beneficios y el impacto que tienen los programas. Pero gracias a toda la investigación que se hace, gracias a todas esas pacientes que en algún momento brindan información y aceptan recibir los tratamientos que actualmente se consideran que es lo mejor para ellas, es que constantemente esto va evolucionando. Y lógicamente, lo que estamos buscando nosotros como médicos es que, bueno, quisiéramos que nadie enfermara, eso no lo hemos logrado. Lamentablemente, todas las mujeres tienen riesgo de desarrollar cáncer de mama, pero que las mujeres que se diagnostican con cáncer estén bien, o sea, que vivan muchos años de vida con buena calidad, que puedan hacer su vida lo más normal antes del cáncer. Entonces, sí ha evolucionado mucho. Mencionaste tú la inmunoterapia, que eso es algo probablemente lo más nuevo que se tiene para el tratamiento de cáncer. Es para un cáncer de mama muy específico que se llama triple negativo. Pero así ha evolucionado los tratamientos de quimioterapia. La quimioterapia que se da actualmente no es la misma quimioterapia que se daba hace algunos años. La terapia antiestrogénica o antihormonal, que es para un cáncer de mama muy específico, también ha evolucionado. Cada vez hay más nuevos medicamentos. De los anticuerpos monoclonales, no se diga, para esas pacientes que tienen cáncer de mama que se llama HER2 positivo, ha evolucionado el manejo, hay ya doble anticuerpo monoclonal. Aquí lo que va cambiando son los protocolos de tratamiento, por eso la importancia del tratamiento personalizado. Okay. Creo que hay que partir que la gente entienda que el objetivo de cada uno de los tratamientos es muy específico. Por ejemplo, yo soy cirujano, yo me dedico generalmente al abordaje diagnóstico, a juntar toda esta información de la paciente para poder etapificar y junto con el oncólogo médico, el radiooncólogo y todo el equipo hacer un plan de tratamiento. Hay pacientes, por ejemplo, que primero operamos, pero hay pacientes que no. Primero les recomendamos darles un tratamiento médico. Tiene una indicación y tiene un objetivo el empezar primero con un tratamiento médico. La cirugía, el objetivo es pues retirar el tumor en la mama. Y en la axila, generalmente lo que queremos hacer es etapificar la axila. ¿Qué quiere decir? Quitar algunos ganglios de la axila para ver si tienen enfermedad o no. Entonces, el objetivo de la cirugía es un tratamiento local. La quimio, la pastilla, la vacuna, la inmunoterapia es el tratamiento médico de la enfermedad. El objetivo es, si tengo un tumor grande, pues hacerlo más pequeño. Si tengo enfermedad en la axila, disminuir la enfermedad en la axila. Pero si llega a haber alguna célula que está viajando en el cuerpo, tratar de desactivarla, matarla, acabarla, para que no crezca en otro órgano, para que la enfermedad no regrese en el futuro. Y la radioterapia, junto con la cirugía, ayudan a disminuir las posibilidades que el cáncer aparezca nuevamente de forma local. Si te das cuenta, son mucha información. Aquí yo creo que lo más importante es que cuando se diagnostica una paciente con cáncer de mama, entiendan que no hay una urgencia por empezar un tratamiento el día de mañana. Creo que lógicamente nadie quiere recibir un diagnóstico como este, pero los médicos deben de estar capacitados para dar la tranquilidad a la paciente y darle la información correcta a la paciente para que entiendan, mira, ya te diagnosticamos con un cáncer, pero es importante conocer esto, esto y esto, porque de esto va a depender esto, esto y esto. Y créeme que la información que se le da a las pacientes al final las terminan entendiendo. O sea, creo que la paciente se tiene que involucrar con información correcta acerca de su cáncer, porque realmente eso es lo que le va a ayudar a entender el porqué de un tratamiento, por qué de otro tratamiento, por qué a mi amiga primero lo operaron,
¿por qué a mi amiga le hicieron una reconstrucción? ¿Pero por qué a mí me dicen que no? ¿Por qué a mi amiga le quitaron toda la axila? A mí no, ¿por qué quimio? O sea, acuérdense que el cáncer de mama no es una sola enfermedad, sino son muchas enfermedades y cada paciente va a meritar un tratamiento diferente. Y lo mejor es que actuemos desde antes para que evitamos pasar por todo ese proceso. Y la única forma es haciéndonos la mamografía y hoy la autoexploración. La autoexploración, ese es un tema muy importante. Eh, Realmente la autoexploración no ha demostrado que pueda detectar el cáncer de forma oportuna, Okay. porque al final se va a detectar ya que se palpe. Yo creo que un tema bien importante, Sandra, es, y que realmente nos preocupa, es la problemática que tenemos de mujeres jóvenes con cáncer de mama. Lamentablemente, cada vez estamos diagnosticando más mujeres a menor edad. Estas últimas 2 semanas fueron conmigo 3 pacientes a pedir una segunda opinión, 2 de 27 años y una de 24 años con cáncer de mama. Y en México, si vemos las estadísticas, eh, tenemos una incidencia mayor de cáncer de mama en mujeres jóvenes que el resto de los países. Por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, solamente 5% de las mujeres con cáncer de mama tienen menos de 40 años. Y en México, en los hospitales, por ejemplo, que ven un número muy importante de pacientes, como es nuestro hospital, eh, al menos son el 15%, entre el 10 o el 15%. Entonces eso nos preocupa porque muchos de esos pacientes no tienen ningún antecedente familiar. Muchos de esos pacientes no entrarían dentro de las pacientes de alto riesgo. Y entonces las recomendaciones que se les dan a las jóvenes o a las pacientes menores de 40 años, pues prácticamente es que vayan con el médico una vez al año a partir de los 25 años y que aprendan a conocer su cuerpo, la autoexploración o el autoconocimiento mamario. Entonces, es todo un tema, es todo un tema. Nos dicen, oye, entonces hay que empezar a hacer estudios antes, hay que hacer un ultrasonido. Realmente las guías internacionales dicen que no hay una recomendación, pero yo creo que es algo que hay que pensar, es algo que hay que analizar y probablemente por la problemática que estemos viviendo actualmente tengamos que implementar algún otro tipo de estrategia para todas esas mujeres jóvenes que estamos diagnosticando con cáncer de mama y que lamentablemente se diagnostican en etapas avanzadas, pues porque se palpan ya una bolita ya grande o van con el médico de primer contacto y le dicen que pues es muy joven para que tenga cáncer, entonces dejan pasar un poco más de tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, doctor. Bueno, tengo aquí muchas preguntas que me mandaron para que nos las conteste. Empiezo con la primera. Una persona dice que ella tiene implantes y que no se quiere hacer una mamografía porque tiene miedo o que la lastimen o que explote el implante. ¿Qué pasa en estos casos? Nunca me ha tocado que un implante se dañe por una mamografía. Lógicamente hay que acudir a centros que tengan experiencia. En nuestro centro, muchas mujeres, eh, bueno, tienen implantes y se realizan mamografías sin problema. Hay que hacer ciertas técnicas especiales, hay que hacer movimientos ahí del implante para poder obtener una buena imagen para diagnóstico. Pero esto que dice ella es algo que muchas mujeres sienten. Mejor me hago un ultrasonido en vez de la mamografía. Aquí lo que hay que, y siempre les explico, es que el ultrasonido es un complemento de los estudios de imagen en las pacientes mayores de 40 años. Y el ultrasonido ve el tumor o ve el cáncer o ve lesiones que son ya nódulos, ya tumores formados. O sea, podemos verlos desde muy pequeño tamaño, podemos ver cosas de 2, 3 milímetros, etcétera. Eh, pero la mamografía es el único estudio que puede ver el cáncer antes de que se forme un tumor, que esa es realmente la etapa más temprana.
Imagínense que la mamografía es como una radiografía. Imagínense que yo agarro granitos de sal y los arrojo en esa mamografía. Y entonces esos pequeños puntos blancos, esos pueden ser un cáncer de mama y eso no lo ve el ultrasonido. Se hace una biopsia y en algunas ocasiones diagnosticamos un cáncer que se llama carcinoma in situ, que es la etapa cero, la etapa más temprana, donde la paciente no va a meritar un tratamiento de quimioterapia por ser un tumor en una etapa muy temprana. Entonces, pues yo le invito a que realmente se haga la mamografía. Mucha gente tiene también miedo, por ejemplo, de la radiación de la mamografía. No sé si también estaba esa pregunta, pero me adelanto a contestarla. La radiación que generan los equipos actualmente es muy poca radiación. En nuestro día a día, yo acabo de poner aquí un aro de luz para poderme ver un poco más brilloso. Este genera energía, genera radiación de alguna forma. Una mamografía probablemente sea el equivalente a la radiación que recibimos el día a día por 2 semanas. Entonces, realmente no tengan miedo, créanme que es la mejor arma para un diagnóstico oportuno y que el pronóstico va a ser totalmente diferente cuando se diagnostique en una etapa temprana. Y no van a explotar los implantes, No, no van a, porque también otra me decía que se van a derretir. O sea, no se derriten, no. no cambian de forma, entonces para que no se preocupen. Había otra también pregunta que decía que si hubo por ahí un TikTok que arrojaban unos como arroz y luego ponían el implante arriba. Entonces decían que si le hacen la mamografía, el implante tapa los granos de arroz, que significa que es cáncer. ya. ¿El No cáncer vi. es abajo del implante o se hace, el cáncer es arriba del implante? ¿O cómo puedes saber? Porque si va una persona y dice, no, a mí me pusieron el implante hasta mero abajo, entonces si hay cáncer, pues se ve arriba. Pero puede estar Es una muy buena pregunta. No he visto el TikTok, pero es importante que sepan que los implantes primero los pone el cirujano plástico. Yo no soy cirujano plástico porque luego cirujano especialista en mama y piensan que hago una cirugía o yo hago la cirugía reconstructiva o colocación de implantes. No, nosotros nos dedicamos a ver patología mamaria y cáncer. Los cirujanos plásticos cuando ponen implantes, imagínense que está la capa más superficial es la piel, o sea, está la piel, areola y pezón, y luego hay una capa que es el tejido celular subcutáneo, que es una pequeña grasita, y luego está el tejido mamario propiamente, y luego está el músculo pectoral, que es donde descansa la mama. Luego están las costillas, y luego está corazón y pulmones. El implante de aumento de volumen de las pacientes que van a un aumento de volumen, algo estético, se coloca ya sea entre el músculo pectoral y el tejido mamario o por abajo del músculo pectoral. Entonces está el implante, el músculo pectoral, tejido mamario y piel. O está el músculo pectoral, el implante, el tejido mamario y la piel. Cuando se hace una mamografía, se hacen, en vez de 4 proyecciones, se hacen 8 proyecciones. Lo que se hace es aplastar primero la mama con el implante, se hace una presión controlada, no crean que es así hasta que explote, ¿verdad? Se hace una presión controlada y entonces esa primera proyección es el tejido mamario y el implante. Y después se hace una proyección donde se empuja el implante y solamente se aplasta el tejido mamario. Por eso la importancia de acudir a centros especializados. ¿Por qué? Porque si no se tiene la experiencia, entonces sí puede haber un error en la interpretación de la mamografía, y eso puede pues generar que la paciente no se diagnostique a tiempo. Ahora, un tema bien importante es que, y luego por eso nos dicen las pacientes, hay ciertas áreas de la mamografía que luego son difíciles de ver en pacientes con implantes o sin implantes.
por ejemplo, en la parte muy alta del tórax, o en la parte muy abajo, o en la parte muy pegada al esternón, en la parte medial. Ujú. Entonces, acuérdense que cada mama es de diferente tamaño, diferente forma. Entonces, la técnica abarcar toda la mama, jalarla bien, agarrar el músculo. Ahí también ese es un tema en el cual hemos estado batallando mucho, la calidad de los estudios de imagen. Entonces, eh, voy a buscar el TikTok, pero no debe ser un problema para las pacientes. Ok, perfecto. Otra pregunta, que si la mamografía, si el eco mamario, puede quitar que ya no se haga en la mamografía. Se Jamás, tienen que hacer las dos. jamás, jamás, jamás. No, hay pacientes que van a necesitar solamente mamografía y hay pacientes que van a necesitar mamografía y ultrasonido. Okay. Y va a haber pacientes que van a necesitar mamografía, ultrasonido y resonancia. Okay. Por ejemplo, tienes una paciente que se hace una mamografía y es una mama densa, una paciente joven, 40 años, y una mama totalmente blanca, llena de tejido mamario, que no es una enfermedad, es una condición normal de las mujeres, pero es una mama muy densa. Entonces, esa paciente va a necesitar de complemento un ultrasonido. Los dos estudios se complementan para hacer un diagnóstico. Okay. Pero habrá pacientes que no tienen una mama densa, que tienen una mama grasa, así se llama, patrón A. Esa paciente con la pura mamografía es más que suficiente para una detección oportuna. Eso te lo tiene que decir tu médico. Yo cuando veo una paciente, la primera vez que las veo a las pacientes mayores de 40 años de riesgo normal, que van a su rutina conmigo, la primera vez que las veo siempre les programo mamo y eco. Okay. Luego las veo, las reviso, vemos su mamografía y le digo, ¿sabes qué? Contigo podemos hacer pura mamografía. O sabes qué, tú siempre vamos a necesitar hacerte una mamografía y un eco. Yo te diré en algún momento, probablemente quitemos el eco, pero eso va a depender mucho de la densidad mamaria de la paciente. Okay. Sí, es que por ejemplo, ahorita que salen muchos paquetes y muchas promociones en diferentes hospitales, en diferentes clínicas, te ponen muchísima información de eco más mamografía y luego mamografía lateral y pues te pierdes. Entonces, mucha gente que apenas va a empezar a ir a ver, pues, ¿qué me hago? ¿Qué escojo? ¿Qué hago? Entonces, lo ideal es hacerte entonces la primera, la mamografía. Yo les recomiendo la primera vez que se van a hacer estudios mamo y eco, Mamo. una mamo y un eco. Okay. Y luego ya dependiendo, vamos viendo si es necesario, pero la mamografía nunca la vamos a sustituir. Mire, la mamografía es el único estudio de imagen que ha demostrado que puede disminuir el número de muertes siempre y cuando se realice de forma anual y con una buena calidad de estudio y de interpretación. O sea, de todo lo que se ha investigado, de todos los programas de detección oportuna de cáncer de mama, de todas las estrategias a nivel mundial, el único estudio que ha dicho, ¿sabes qué? Si lo haces en la mayor parte de la población y lo haces cada año, como detectas el cáncer en una etapa muy temprana, así es como van a disminuir el número de muertes. Okay. Solamente la mamografía lo ha logrado. Perfecto. Otra pregunta. Mis senos son muy pequeños. Una mamografía es muy molesto para mí. ¿Qué hago? Sí, pues mira, mucho tiene que ver lo molesto de la mamografía con, vuelvo a repetir, la experiencia que tiene la persona que realiza la mamografía, que es la técnica radióloga. Yo les puedo decir, bueno, si siempre es molesto, o sea, si cada año es molesto, no debería de serlo. Sí, habrá pacientes que estén pasando por algunos momentos más sensibles de la mama, que pueda ser un poco más doloroso, pero es de tomarse un medicamento antiinflamatorio antes de la mamografía y después, pero no debe de pasar a más. O sea, no debe de ser un estudio insoportable para realizar. Entiendo el problema del dolor. Créanme que se ha estado investigando muchísimo, muchísimo en buscar
otro tipo de tecnología para diagnóstico oportuno de cáncer de mama, pero a pesar de todo lo que escuchan y todo lo que les recomiendan, que si el brasier hebra de termografía, que si la tomografía por bioimpedancia, que todo no ha demostrado lo que puede hacer una mamografía. Ok, perfecto. Ok. Em, Otra cosa, doctor, que si las personas que en algún momento ya vencieron el cáncer se embarazan, pueden dar pecho, recibieron radiaciones en el pecho, ya ahorita están bien, pero si quieren dar lactar, que si hay algún problema es riesgoso. No. La paciente que fue candidata a una cirugía conservadora, esas pacientes pueden lactar después de haber padecido cáncer, después de la cirugía, a pesar de haber recibido radioterapia. Eh, las pacientes que fueron sometidas pues, a una mastectomía, a pesar de en algunas que podemos conservar la areola y el pezón, pues esas pacientes, como no hay tejido mamario, no hay lóbulos mamarios, no hay donde se produzca la leche. Pero realmente el miedo por hacerlo, cuando la paciente después de vencer el cáncer decide hacerlo, no hay una contraindicación para hacerlo. Yo lo único que les recomiendo es que platiquen con su médico, todas esas mujeres que están en vigilancia o que padecieron cáncer años antes y tengan pensado planear un embarazo, que platiquen con su oncólogo médico para encontrar el momento correcto para buscar un embarazo. Ok, perfecto. Si alguien que nos está escuchando tiene alguna duda, ahorita es el momento. Ok. Vamos a ver, aquí yo alcanzo a ver. No sé si alguien tenga alguna duda para que ahorita la escriba. Nos manda saludos el doctor Homero Lozano, que es amigo de muchos años. Ah, eh, ¿Qué otro tema creo que es importante? Yo creo que lo de la... Hay algo que me gustaría compartir, que he estado haciendo publicidad y promoción ahí en mis redes, que es un documento que generé, que pueden encontrar en mi página web, que se llama 17 preguntas para tu doctor. Ok, Ese documento lo generamos por todo esto que platicamos de la importancia de que las pacientes conozcan bien su enfermedad al momento del diagnóstico para que puedan tomar mejores decisiones. Es un documento que está totalmente gratuito, lo bajan, es un PDF y son 17 preguntas que la paciente le tiene que hacer a su doctor ok, antes de empezar cualquier tratamiento. Ahí se habla de que pues tengo que conocer mi etapa, cómo se llama mi cáncer, cuáles son los marcadores de inmunohistoquímica o los marcadores hormonales, etcétera. Si puedo ser candidato a una cirugía conservadora, al cambio centinela, si voy a necesitar quimio, pastillas, si soy candidato a una prueba genética, las pruebas moleculares, que son todo un tema, las pruebas moleculares, para ver si me beneficio de quimio o no. Entonces, si alguien en algún momento que se diagnostique con un cáncer y quiere tener acceso a eso, lo puede bajar en www.jaimetames.com. Ahí lo va a encontrar y, y es de forma gratuita y creo que les va a ayudar muchísimo. Otro tema, Sandra, perdóname que me adelante, pero es que hoy me hicieron una entrevista en la UNAM. ujú, Quería que hablara de cáncer de mama en hombres. ok, ujú, Y es un tema súper interesante, bien interesante. Eh, el 1% de todos los casos de cáncer de mama se presentan en los hombres. ok, Eh, para ellos, pues no está recomendado hacer una mamografía, pero sí está recomendado que estén al pendiente de su cuerpo. Si se llegan a palpar algo, hombres que nos
ven o escuchan, busquen un médico especialista, un cirujano de mama, para saber si esa bolita es algo sospechoso de malignidad o no. Hay otras patologías mamarias que se pueden presentar en el hombre que son totalmente benignas, pero sí, sí es todo un tema porque el hombre cree que no le puede dar. Ok. Y entonces muchas veces retrasa la consulta con el médico porque piensa que puede ser cualquier otra cosa, menos cáncer. Entonces hay un movimiento muy importante en Estados Unidos y en Europa, sobre todo en España, donde pues están dando mucha información acerca de este tema y creo que vale la pena que las mujeres sepan y que los hombres sepan eh, pues bueno, para que sepan que es una patología que se puede presentar. Doctor, y también los hombres tienen unos síntomas, bolita, que cambia de color, hundimiento, ok, E perfecto. igualito, la presentación es igual, el diagnóstico es igual, los tratamientos son iguales Okay, y todos los hombres que se diagnostiquen con cáncer de mama tienen que ir a hacerse una prueba genética. okay, perfecto. Está asociado a BRCA2 Okay. y no nada más es cáncer de mama, puede presentarse con cáncer de próstata. El BRCA2 es mama, próstata y puede haber páncreas. Okay, okay. Siempre, de hecho lo platiqué en la mañana y no es algo que comparta mucho, lo voy a compartir aquí contigo. Mi abuelita tuvo cáncer de páncreas Okay. y su hermano, el hermano de mi abuelo, o sea, mi tío abuelo, tuvo cáncer de mama, un hombre con cáncer de mama. Okay. Entonces, aquí la cuestión es que mi tío no tuvo hijos y mi abuela, mi mamá, mi mamá y tiene 8 hermanos y nadie ha desarrollado cáncer. Okay. Entonces, afortunadamente, pero si alguien de la familia desarrolla un cáncer relacionado con este tipo de mutación de BRCA, pues van a ser candidatos a ese tipo de pruebas, ¿verdad? Okay. Okay, perfecto. Muy bien. Doctor, aquí tenemos una pregunta. Como paciente, sé que es complicado, pero ¿en qué momento debo sospechar de una mala interpretación de mi estudio? Ay, muy buena pregunta. Miren, eh, todos los estudios de imagen deben de decir un BIRATS. Es una conclusión a la que tiene que llegar el radiólogo. Abajo del BIRATS generalmente viene el nombre del radiólogo con su firma. Y ahí generalmente los médicos radiólogos especializados en mama le ponen alta especialidad en mama. Yo creo que eso te puede ayudar a estar un poco más tranquila, pero hay que recordar que ningún estudio de imagen es perfecto y todos somos humanos y nos podemos equivocar. Entonces, si tú eres una paciente que te haces un estudio de imagen y te dicen que no tienes nada, pero tú te palpas algo y eso algo persiste o aumenta de tamaño, tú tienes que ir con un especialista. O sea, no dejes pasar el tiempo. La mayor parte de las pacientes, la mayoría tienen un sentido extra a nosotros los hombres, que es una intuición y es una sensación y saben y sienten cuando algo no está bien. Háganle caso a esa intuición cuando crean que tienen algo que está pasando en su cuerpo. No dejen pasar tiempo. Okay. Oye, doctor, otra pregunta. Una persona que su papá tiene cáncer, no es cáncer de mama, sino otro tipo de cáncer, que si es posible que ella pueda tener cáncer de mama o cáncer de otro tipo, pero es su papá, no es su mamá. Habría que ver qué tipo de cáncer y la edad de diagnóstico. Acuérdense que nosotros no nada más estamos formados por los genes de la mamá, sino tenemos genes de mamá y papá. Entonces, el riesgo va a depender de la parte de las dos familias. O sea, Okay. son cosas que se van sumando, se suman. Uh-huh. Aquí yo lo que le diría es, pues hay que ver qué tipo de cáncer. Para eso va a ser Evarris. Oye, yo soy una mujer de tal edad y mi papá tuvo cáncer a tal edad, pues ya les ayudaremos a saber si son pacientes de alto riesgo. Y luego, no nada más es cáncer de mama, lo dije al inicio, es
cáncer de ovario, cáncer de próstata, cáncer de recto. O sea, hay que conocer toda esa información para poder realmente conocer tu riesgo. Oye, doctor, y si una persona ya tuvo cáncer de mama, a lo mejor le tuvieron que hacer una mastectomía doble, ¿le puede venir el cáncer en otra parte del cuerpo? Sí, mira, hay un live que grabé con la doctora Cintia Villarreal, ¿Ok? donde hablamos de la vigilancia de las pacientes con cáncer de mama, porque es un tema que nos preguntan muchísimo. ¿Ok? Es bien importante que sepan que dentro de la vigilancia, o sea, después de que ya recibiste tu tratamiento, cuando estés bajo algún tipo de tratamiento, te tiene que vigilar el cirujano que te operó, de preferencia, y el oncólogo médico. ¿Ok? Y la realidad es que a pesar de haber recibido el mejor tratamiento posible, existe una posibilidad de que el cáncer aparezca nuevamente. Puede aparecer en la cicatriz, a pesar de una mastectomía. Pero en la cicatriz como cáncer de piel o algo. En la piel, es correcto. O sea, en la cicatriz, en la piel que está arriba de la cicatriz, abajo de la cicatriz, a los lados, puede aparecer por debajo de la piel, puede aparecer en los ganglios de la axila, puede aparecer en la otra mama o puede aparecer en otro órgano. Que eso, cuando aparece en otro órgano, pues estamos hablando de un cáncer en etapa 4, etapa metastásica. Ok, perfecto. Bueno, bueno, doctor, pues muchísimas gracias. Ah, ¿ya ahorita ya la encuesta puede hacer o es en 2 semanas? Es muy probable que en los próximos días, si quieres, te mando, te comparto y te etiqueto cuando empecemos con Eva Riz para que lo compartas. Y bueno, pues vamos a estar trabajando en eso junto con otros programas. Hay un programa que se llama Joven y Fuerte, que es para todas esas mujeres jóvenes con diagnóstico de cáncer, donde hay que ver temas de fertilidad, de preservación de genética, preservación de fertilidades y oncología. Tenemos un programa que se llama Empresa Rosa, tenemos un programa que se llama Alerta Rosa. Todo eso lo pueden ver dentro de las redes sociales de MILC, M-I-L-C. Perfecto. Ok, doctor, pues muchísimas gracias. Gracias a todos los que se unieron a este live. Y chéquense, vayan con su doctor, háganse los estudios. Y pues muchísimas gracias, doctor Jaime. Gracias a todos que se lo conectaron. Yo creo que lo vas a compartir, se queda ahí grabado en tus Sí, redes sociales. Luego yo lo comparto también y te felicito por la labor que haces. Creo que el donar mamografías, yo creo y siento que creo que es el donativo que va a tener un mayor impacto en las mujeres. O sea, al final creo que tú estás bien consciente de la importancia del diagnóstico oportuno, entonces que con tu trabajo asignes algo para poder donar una mamografía que pueda ayudar a una mujer a una detección oportuna y a esa asociación tan importante como es Unidas Contigo, que tiene muchos años en Nuevo León trabajando. Te felicito y me parece extraordinario. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, Cuídense ya. mucho. Hasta luego, bye bye. Gracias. Bye.